Begoña Ramírez lidera un proyecto tan mágico como el nombre que lleva, Tierra Mágica. Su iniciativa nos habla de descubrir nuestro territorio desde otro punto de vista, de aportar herramientas de conocimiento a menores y adultos. Pero también se refiere a una mayor intraconexión con nosotros mismos, desde el autocuidado que nos procure un bienestar personal. Soy Begoña Ramírez, berlinches, y estamos ahora mismo en Villaviciosa, en la plaza del Ayuntamiento. Y muy cerquita de aquí pues está la sala, que es la Sala Tierra Mágica. Es un centro de educación y de bienestar. Y encantada de estar con vosotros. En Madrid, pues yo soy educadora en la enseñanza arreglada y trabajo sobre todo en planes de formación de educadores ambientales. Entonces, cuando venimos a Asturias, venimos a la aldea de Pría, y bueno, hace tantos años pues no había ni las facilidades que tenemos ahora mismo, ni las telecomunicaciones, entonces bueno, fue un mundo nuevo por descubrir. Yo tenía muchas inquietudes, pero venía ya con 2 niños y embarazada del tercero. Entonces tuve que esperar varios años hasta poder iniciar un trabajo propio. Y hacia el año 2018 es cuando yo veo que tengo que dar un salto, salir de la aldea, y localizo aquí en la villa de Villaviciosa pues un lugar, ¿no? Un espacio donde poder desarrollar este trabajo. Y entonces surge Tierra Mágica. Bueno, pues estamos en la Sala Tierra Mágica y como podéis ver aquí es el ámbito de la educación y bienestar. Dentro de la educación desarrollamos programas de educación ambiental en la comarca, sobre todo en la comarca de la Sidra y otras comarcas del Principado de Asturias. ¿Cómo realizamos esta labor? Pues mediante esta iniciativa de turismo activo. Está más encaminado al tema del senderismo, pero sobre todo lo enfocamos en el ecoturismo y la interpretación del paisaje. Dentro de esta iniciativa también está el bienestar. Entonces aquí lo enfocamos más a lo que es el autocuidado personal, dentro del ámbito de la inteligencia emocional y las terapias manuales en este tema del masaje. Sí, Tierra Mágica es el lugar a donde todos deseamos ir permanentemente. Es un lugar en nuestra memoria y en el centro de nuestro corazón, que es una tierra donde hay abundancia, donde hay bondad y donde hay magia. Aunque parte de su actividad se desarrolla al aire libre, la sala es un espacio de acogimiento y recogimiento. Aquí se trata la educación ambiental y también la emocional. En todo el trabajo de Tierra Mágica están muy presentes las emociones y la gestión de las mismas, tanto en adultos como en menores. Es el reconocimiento a todo ese sistema planetario, como nos explica Begoña. Pues cuando encuentro este espacio aquí en Villaviciosa, venía buscando fundamentalmente un despacho para poder impartir y realizar mis sesiones de masaje, tratamientos y terapias. Y entonces encuentro este espacio y resulta que tiene esta sala, una sala pues muy diáfana, con mucha luz, muy bien situada, y me doy cuenta de que es una oportunidad. Entonces se me ocurre la posibilidad de hacer un aula de naturaleza urbana y equiparla de tal manera que pudiéramos hacer aquí actividades y cursos y estos talleres especialmente dirigidos a niños para ponerlos en contacto con la naturaleza. Entonces creamos esta sala de exploradores. Tiene diferentes rincones y cada rincón tiene una temática según lo que queramos trabajar. También tiene una disposición muy abierta y simple, sencilla, porque nos interesa enfocarlo dentro del ámbito de las inteligencias múltiples. Mira, aquí por ejemplo tenemos una presentación, sobre todo es una zona de biblioteca. En función de la ruta, pues una cosa que hacemos aquí es que elaboramos materiales didácticos, pues porque hay una gran riqueza de cosas que el día de la excursión pues no podemos explicar, no nos da tiempo. Entonces, por ejemplo, este es un pequeño manuscrito que hicimos en su día para que los participantes que venían a esta excursión pues pudieran leer y encontrar a lo largo de estas páginas pues más información
de lo que encontramos a lo largo del camino. Pero claro, cada una de las excursiones va a tener determinados centros de interés. Aquí tenemos una colección de frutos del bosque. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que serían algunas de las rutas que hacemos por la comarca de la Sidra y del Oriente. En alguna ocasión pues hemos tenido que participar en alguna feria o exposición y entonces hacemos también murales con carácter expositivo pues con estos materiales que la verdad es que son muy atractivos. Y luego aquí tenemos una representación de uno de los programas que hemos desarrollado este curso en el Colegio Maliayo, aquí en Villaviciosa, y es este, Paraíso Emocional en las Aulas. Hemos trabajado con los niños de infantil, desde los 3 añitos hasta los 12, hasta el 6º curso de primaria. Y bueno, pues ha sido una experiencia para nosotras como equipo maravillosa, inolvidable. Durante las sesiones pues impartíamos temas ahora mismo que forman parte de nuestra problemática familiar y social, como es la resolución de conflictos, la búsqueda de la calma y el equilibrio a través de las emociones, las habilidades sociales, cómo desarrollar la comunicación no violenta, la empatía. Bueno, pues son temas que los necesitamos todos y que son prioritarios. Rufus es nuestro árbol totémico. Es el nombre de un espíritu del bosque que para nosotros es un guardián, porque cuando nos sentamos en torno a Rufus pues hablamos de cuentos y de leyendas y les introducimos en la vida del bosque pues de una manera pues mágica. Esas son las emociones planetarias. Entonces, cada uno de los planetas de nuestro sistema solar está representado en esas esferas. Entonces tenemos el Sol, Urano, Neptuno, la Luna, Marte, y cada uno de esos planetas y satélites pues está vinculado a una de nuestras emociones. Y este es el rincón de los exploradores, donde aquí vamos reuniendo todos los materiales que necesitamos cuando salimos al bosque. Por ejemplo, tenemos aquí nuestras colecciones de semillas, tenemos diferentes relojes de arena para medir, por ejemplo, el tiempo entre las preguntas o las pruebas que hacemos con ellos. Tenemos las colecciones de plumas. También damos mucha importancia a la búsqueda y observación de los cristales minerales y de las rocas. Begoña incide también en la necesidad del cuidado interior, de la reserva de ese espacio que nos construye por dentro y que se refleja por fuera. Bueno, pues este es el despacho donde hacemos la sesión de bienestar. Básicamente se trata de un masaje, es un masaje relajante y sensitivo, donde la persona pues recibe un cuidado muy especial, donde entra en el silencio, la calma, el sosiego y donde puede recuperar pues muchas veces las ganas de vivir, porque pensamos que necesitamos un masaje pues cuando nos duele la espalda, tenemos problemas de cervicales, pero realmente no es solo eso. O sea, nuestro cuerpo lo que hace es que exterioriza algún tipo de malestar interno, algún desajuste, algún problema. Y después de ese masaje generalmente dedicamos un tiempo pues a hablar de algún aspecto pues que en ese momento preocupe excesivamente a la persona o que le produzca alguna sensación de tristeza o de impotencia. Entonces, de esta manera se completa la sesión y se encauza mediante más un enfoque de coaching. Entonces, es un tratamiento bastante integral de la persona. Las ayudas líder, gestionadas a través del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de la Sidra, han sido un apoyo fundamental para que Tierra Mágica haya visto la luz tal y como es hoy en día. En el año 2018 solicitó la ayuda del ticket autónomo dentro del programa de ayuda a los emprendedores de la comarca, y en ese momento se me abren muchas puertas, porque de otra manera probablemente no hubiera podido llegar hasta aquí, ni me hubiera planteado esta iniciativa. Entonces supuso una gran ayuda
no solo a nivel económico, también a nivel, un apoyo, ¿no? A nivel, digamos, moral, ¿no? Y sobre todo que haces una inversión muy fuerte. En mi caso no era muy excesiva, pero bueno, tenía que acondicionar esta sala y sobre todo sufragar los primeros gastos, ¿no? de constituirme como autónomo, seguros sociales, etc. Entonces la verdad es que ha sido un trampolín. Entonces lo que sí que encuentro en ellos es ese apoyo. Y luego, ¿yo qué mensaje compartiría? Bueno, pues que por algún sitio hay que empezar. No podemos esperar a tenerlo todo solucionado, porque entonces no damos el primer paso. Entonces, contar ya con una base económica es súper importante. Luego, además, la cantidad de contactos que te genera y alianzas, porque en el momento en que tú abres una vía de trabajo, pues ya estás contactando con personas que de otra manera no las conocerías, cuentan contigo, entonces se crea un entramado, una matriz de equipo, ¿no? En la medida de lo posible no quedarte con las ganas, porque con la frustración de si yo lo hubiera hecho. Por supuesto hay que correr un riesgo y también hay que estar preparados para arriesgarse y para sostenerse. Hay épocas a lo largo del año que son muy difíciles y luego como la ayuda del líder, que en principio era una semilla para crear esta sala y esta iniciativa de cara al turismo, como todo eso luego se va diversificando y se generan programas de educación emocional, de atención a las mujeres, de encuentro, etc. Tras conocer la sala, nos desplazamos hasta la cercana Sierra del Sueve para vivir cómo es una de las rutas organizadas por Tierra Mágica. Hoy hemos elegido un paraje singular en la comarca de la Sida y nos hemos subido hasta el Mirador del Fitu en la montaña del Sueve. Entonces estamos acompañados de un grupo de familias escogidas con las que vamos a realizar una excursión para conocer este ecosistema, sus habitantes, su flora, su fauna, su paisaje, su cultura y de qué manera nos aporta en nuestra vida diaria el contacto con la naturaleza. A mí me gustaría que rodeáramos... Ven, Lucas, acércate aquí. Muy bien. Que rodeáramos este símbolo que han pintado los niños y que curiosamente se va a convertir en nuestro punto de encuentro. El punto de salida hacia un viaje que vamos a hacer a la naturaleza y el punto de regreso. Pues buscando los lugares más completos, aquellos lugares de la naturaleza, enclaves, espacios singulares, ¿no? Que reúnen más condiciones en cuanto pues, a lo mejor al ecosistema, especies que estén protegidas, en cuanto a paisaje y en cuanto a cultura. También que estén muy localizados o próximos a... que tengan fácil aparcamiento, donde puedan acudir fundamentalmente familias, centros educativos. Pues vienen sobre todo familias que quieren no solo salir a la naturaleza y disfrutar, pasarlo bien, sino que van buscando momentos de convivencia. Es un poco ese requisito, que trabajamos la educación ambiental, pero también el tema emocional. El público infantil es muy fácil si te lo sabes ganar también. Entonces hay que darles a ellos son realmente los protagonistas. A lo largo de la ruta se realizan diferentes paradas en las que Begoña explica qué estamos viendo, aporta nuevos materiales y reflexiones. Se trata, en definitiva, de otra manera de aprender fuera del aula. Como son escenarios ocasionales, pues los niños, las personas se pueden comportar de una manera espontánea. Entonces puedes trabajar los mismos contenidos que harías en un aula, en un espacio más centrado, ¿no? Pero en el exterior aprovechas oportunidades que a lo mejor son improvisadas, pero que nos van a valer a lo mejor para hablar de multitud de temas. Entonces es una forma de aprender pues más divertida. Aunque se trata de un pequeño proyecto, Tierra Mágica ha generado puestos de trabajo que no son solo empleos, sino que también se crea un ambiente de amistad. Sí, exactamente. Cuando comienzas una iniciativa, aunque sea pues muy sencilla, muy humilde,
ni tan siquiera sospechas hasta dónde te puede llegar, sobre todo las personas con las que puedes conocer y te pueden estimular a ti también. Entonces, luego eso, claro, se puede reproducir y se puede extender, que es lo que nos ha ocurrido a nosotras. Mi formación es ingeniera técnica forestal y además he estudiado magisterio en educación primaria. Y bueno, Begoña pues hace 3 años me dio la oportunidad de poder trabajar con ella y combinar mis 2 pasiones, que son la enseñanza y la naturaleza. Me gusta mucho la metodología Bosque Escuela, la enseñanza en la naturaleza, pues poder haber combinado las dos formaciones, los conocimientos, ha sido una gran oportunidad. Me ha gustado mucho pues porque a lo largo del camino pues he descubierto muchas cosas y me he entretenido bastante. Sí, la verdad es que en el cole no hacemos muchas actividades, o sea, no... Las rutas, las escapadas en el cole no son al monte ni entornos rurales, son más bien a museos y cosas así. Yo me fui dando cuenta de que lo que más falta hacía precisamente en mi entorno pues eran personas que pudieran ser capaces de dar a conocer todos estos recursos que tenemos y también recibir a la gente, pues al turismo, a otras personas que visitan Asturias y educarlas precisamente en esto, ¿no? En respetar el medio. Entonces, esas posibilidades de empleo pues, han ido encauzando en el ámbito del turismo, de la educación y del servicio a la comunidad. Yo lo que destacaría es que es muy importante crear una red de apoyo entre las personas que tenemos iniciativas y que unos emprendedores y otros pues que podamos en un momento dado ofrecernos, ¿no? Y colaborar. Sin esa colaboración resulta que casi imposible salir adelante. No, hay mucho por hacer. En el ámbito del ecoturismo, pues ese es un aspecto que tenemos que, yo creo, que deberíamos de considerar que tiene que ser un turismo, educarle en cómo salir a estos espacios, cómo respetar lo que vemos. Entonces, realmente nosotros somos los embajadores, somos los mediadores entre las personas que llegan y mostrarles una forma de vida respetuosa y acorde precisamente con lo que tenemos, que es valiosísimo. De esta manera, Begoña nos acerca al mundo de los cuidados a través de una iniciativa que siempre nos proyecta hacia ese espacio mágico, el que nos rodea y el que llevamos en nuestro interior. Hoy nos acercamos al concejo de Pravia, al pueblo de Cañeu, donde conocemos a Ana Fernández, la tercera generación al frente del restaurante Las Brisas Pravianas, un negocio familiar con mucha historia. Este es el germen de la popular fiesta del Chiringuelu y es también el lugar donde ella nació. Bueno, pues hoy me llamo Ana, nos encontramos en Cañeu y estamos en Las Brisas. Este negocio empezó en 1927 con mi abuelo. En el 2005 arreglamos la casa que está al lado, que era donde hacían los bailes antiguamente. Estaba el Proder 2 y bueno, pues con ayuda del grupo de desarrollo nos aconsejaron y decidimos hacer 2 apartamentos, los cuales fueron los primeros apartamentos de 3 llaves en el Bajo Nalón. Pues sí, aquí se celebraba el Chiringuelo. Subían los romeros con las carretas, que era en la parte de atrás del restaurante, la finca colindante y la parte de atrás de los apartamentos. Entonces estaba dividido, pero se quitaban los cierres, se abría todo y se celebraba el Chiringuelo. Y luego aquí, enfrente, los romeros hacían las casetas con cañas, un poco así simulando ya lo que se hace a día de hoy. Bueno, pues el local se compone del bar, que tiene 4 mesas. Esto se utiliza más tipo sidrería, donde se escancia y bueno, la gente pues tapea más bien. Y la terraza, que también se utiliza un poco para lo mismo. Luego tenemos el comedor, que es un poco más serio, pero bueno, que también igualmente se puede tapear si te apetece o comer un poco más serio. Trabajamos menú de lunes a viernes principalmente
y luego trabajamos carta. Dentro de la carta pues es un poco, depende de la estación. Por el invierno nos dedicamos más al pote de berzas, las fabas, los callos, el pitu, y por el verano pues el plato estrella es el rollo de bonito, la ventresca y así algún pescado fresco. Y bueno, por las noches mucho tapeo, que la gente es lo que más le presta por el verano, tapear y tomar un culín de sidra. Ana nos traslada a través de anécdotas y recuerdos a aquella época de bailes y cortejos que atesoran el merendero de las Brisas. La esencia, como ella misma dice. Pues estamos en la parte de atrás, que se recuperó, fue donde mayor inversión se hizo con fondos LEADER, que esto fue en el 2012-2013. Sin esos fondos también sería un poco inviable invertir aquí tanto dinero. Los bancos mantienen lo que es la esencia de siempre. Se pusieron nuevos, se recuperaron, pero manteniendo siempre la esencia que tenían las Brisas ya en los años 80 o antes. Aquí, en la parte siguiente, sería el jardín de los apartamentos y ahí ya sería donde empezaba el Prado del Siringuelo. Y muchos se sorprenden, sobre todo cuando cuentan en casa, pues subí a las Brisas porque sabéis que atrás hay esto, lo otro, un merendero y tal. Y dicen, no, es que allí conocí a tu padre. Cosas así, anécdotas así hay muchas, sí. Mi abuelo hacía bailes. Y la anécdota es que cuando Constante de las Brisas hacía baile, llovía. Eso era una cosa así un poco matemática. Ana creció entre fogones. Aquí aprendió de su abuela, su madre y sus tías, aunque también haciendo formación en otros ámbitos. Lo que sí nos asegura es que aquí se sigue comiendo como entonces, la cocina de siempre. Y yo aquí fue donde aprendí un poco pues las recetas que ahora se hace, aunque bueno, pues me formé también haciendo algún curso, pero principalmente lo aprendí aquí, de mi abuela, de mi madre, de mis tías, porque bueno, pues mis tías, aunque no vivían aquí, siempre venían y siempre tenían tiempo a enseñarte algo, que era un poco lo que hablábamos antes, que antes trabajaban mucho, pero como había muchas mujeres que se juntaban, pues siempre tenían tiempo para dedicarte a enseñarte alguna cosa. Hombre, mira, los recuerdos, no había tanta demanda, porque antes la gente no salía tanto de restaurante. Entonces, yo, aunque fuera una cocina de bar, para mí era mi casa. Yo no la recuerdo como una cocina de un restaurante, sino la recuerdo como la cocina donde yo en una mesa comíamos. La visita a Ana y las Brisas no deja de ser un recorrido por la historia reciente, no solo del local, sino también de Pravia, de esas otras maneras de hacer y disfrutar. Bueno, pues aquí en estas fotos podéis ver un poco cómo era antes lo que os expliqué. Aquí en el cuadro vemos lo que es la zona del merendero, la casa original, luego tuvo alguna reforma, y lo que se recuperó como apartamentos. Arriba era el salón de baile que ya hablamos antes y abajo era la cuadra. En esta finca que se ve aquí, pues ahí era donde era el Siringuelo, con lo otro, pero la finca principal era esa. Aquí tenemos la parte de atrás, con el kiosco que os comenté, que bueno, cuando se hizo la reforma no estaba en esas condiciones, estaba mucho peor. Y aquí tenemos un poco pues fotos de la fachada, de cómo fue evolucionando. Y luego aquí en esta foto también se ve parte de, pues esto era un día de romería del Siringuelo, y ahí se ve las ramas de hacer las casetas, los romeros, y esto era el bar. Aquí se ponía el bar, ahí pegado a la casa esta se ponía el bar siempre, y ahí se ve parte de la fiesta. Luego tenemos aquí otras, las charangas, por ejemplo, eso es aquí en el Prado del Siringuelo, las charangas. Aquí tenemos el reparto del bollo preñado,
Y aquí tenemos cuando oficiaban la misa, que la hacían dentro del camión, no se pegaban del camión ni nada. Como acceder a la finca en un automóvil, o eso era difícil porque había una altura, no sé lo que habría, pero habría más de 1 metro, 1,5 metros, pues entonces se quedaban en el camión ahí pegado al prado y oficiaban la misa. Y luego para subir los romeros al prado, si no ibas por atrás, pues entonces ponían unas escaleras de madera. A través de las fotos viajamos en el tiempo. A través de la televisión conocemos el presente de los apartamentos. Y aquí tenemos el salón con cocina, una habitación con 2 camas y una habitación con una cama. Los muebles son todos recuperados, son muebles restaurados todos. Igual las mesitas, que la de la derecha incluso está hecha a hacho, está hecha con un hacho, y la otra también es hecha casera y se recuperaron. El armario igual, y los cabeceros de la cama, que son de cerezo, también es todo restaurado. Y luego hay un baño completo con su bañera y su lavabo, bidet y urinario. Bueno, pues el de abajo, este es de 4 plazas, el de abajo es 2-3. En la habitación tiene una cama de 1,50 y otra cama de 90 en la misma habitación. La habitación es amplia, con mueble empotrado. Tiene salón, cocina, igual que este, pero en el salón hay una chimenea, y luego tiene un baño completo. A ver, lo tenemos solamente en el Facebook. Antes teníamos página web, pero bueno, realmente es un poco, aquí funcionamos o el boca a boca, o ya son clientes fieles que vienen todos los años. Bueno, pues mira, los apartamentos, la casa estaba en muy malas condiciones al lado del restaurante y claro, no sabíamos qué hacer, o sea, estaba en ruinas. Entonces fue cuando surgió lo de los fondos Proder y bueno, empezamos a barajar la idea de, bueno, pues hacerme emprendedora con los apartamentos y recuperar un poco lo que era el inmueble. Miramos un poco a ver lo que faltaba en la zona y bueno, tiramos para adelante y bien, se complementa un poco el alojamiento con el restaurante, porque bueno, lo que más les encanta a la gente es que tienen el restaurante al lado, pues oye, vas a cenar, bebes un poco de más o lo que sea y vamos, de ahí aquí te mandan soplar fijo. Y eso gusta bastante. Las ayudas Proder fueron el pistoletazo de salida para la experiencia como emprendedora de Ana Fernández. Años después vino el trabajo con el grupo de desarrollo Bajo Nalón para el acondicionamiento del restaurante y su reapertura en una nueva etapa. Hombre, pues mira, tengo un muy buen recuerdo, porque aparte de lo que te asesoran, te ayudan, si no fuera por esas ayudas, quizá no te lanzas, te falta ese impulso, porque es una inversión importante al final lo que haces, muchas veces inviable sin esas ayudas. Y bueno, a mí me fue bien con el primer proyecto y cuando decidimos recuperar el negocio en el 2013, que además abrimos en plena crisis, y claro, al haber otras ayudas, pues lo mismo. Hicimos la inversión que hicimos atrás en el merendero, porque si no, no hubiéramos hecho esa inversión. Lo cogeríamos igual, seguramente. Pero bueno, ya harías lo justo, pues un poco adecuar el local y bueno, pues a lo mejor hacías eso solo, pero bueno, al tener una ayuda decidimos recuperarlo de atrás, que hay un poco ahí la joya de la corona, dijéramos, que es lo que más ilusión le hace a la gente, sobre todo a la gente mayor que viene y lo ve, wow, pues qué guapo está, porque aquí pasamos muy buenos ratos. Yo creo que, como dice el refrán, el que no se moja no cruza el río, siempre hay que arriesgar algo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si tú vas a arriesgar X dinero y sabes que vas a recuperar ya con los fondos líder una parte, pues es mucho más fácil. Luego, los pueblos tienen muchas posibilidades, porque claro, es una rueda, no hay gente porque es que no hay nada
y no hay nada porque no pones nada porque no hay gente, pero yo creo que si la gente se anima a abrir algún negocio o no sé, puede ser alojamiento o puede ser un restaurante, por decirte algo ahora que está tan de moda, no sé, vegano, yo creo que la gente acude, porque nosotros la clientela que tenemos principalmente no es local, los fines de semana es gente de, pues mira, Avilés, Salinas, Gijón, Oviedo, y son gente asidua, o sea, la gente se mueve, y tú si sabes que hay algo que te puede interesar, te da igual andar 10 minutos o 20 más el día que estás de descanso que no, y acudes y vas. Y luego, una cosa que se está perdiendo mucho, que a mí es una cosa que me gusta, lo que pasa que bueno, no tengo sitio tampoco para ello, es el Chigre tienda. Después de conocer el negocio de Ana, toca acercarse a su gastronomía, tradicional, cocinada a fuego lento, donde combina carta y menú. Nos recuerda que siempre trabaja con producto de calidad y proximidad, preparado con mucho mimo. Eso sí, hay que reservar previamente. Bueno, pues os presento aquí algo de la gastronomía que hacemos, y tenemos unas fabas con su compango, que siempre, igual las fabas que las berzas, el compango siempre se presenta aparte. Tenemos unos callos que ya empezamos la temporada y tenemos el pitu de Calella, que ese lo tenemos los fines de semana y durante todo el año. Igual que el cachopo, que tampoco está aquí, pero bueno, que es uno de los platos que más sale durante todo el año. Y de postres os presento el requesón, que es el requesón, es de La Peñona, lo que hablábamos, siempre producto local, y la tarta de nuez. Las Brisas, de la mano de Ana, nos regala uno de esos encuentros con los sabores de siempre, que ha visto en las ayudas líder la manera de dar continuidad a un negocio familiar.